Bueno, voy a iniciar presentándome. Yo soy Linda Tatiana García Rendón, soy fisioterapeuta, especialmente del área neurológica, pero manejo todo tipo de pacientes. En mi experiencia, yo trabajo en el Centro Neurológico CANI. Dentro de mi experiencia, he tenido la posibilidad de trabajar con muchos cuidadores porque digamos que nuestro logo principal es la integralidad. Y más que la integralidad, quisimos incluir dentro de nuestro servicio la transdisciplinariedad, que es una palabra que abarca no solamente cómo los profesionales de todas las áreas de la salud trabajamos conjuntamente, sino cómo incluimos a la familia y a sus cuidadores dentro de todo el proceso de rehabilitación que se viven con todos los pacientes. Entonces, bueno, me encanta estar acá porque más que nadie y por mi experiencia sé lo importante que es sentirse acompañado como cuidador, como familiar. En ambos casos es bien importante y sobre todo que los resultados que vemos en los pacientes, sea porque podamos avanzar o porque mantengamos, son grandiosos. Entonces voy a compartirles pantalla. Listo, entonces vamos a iniciar como tal el módulo 2, que pertenece al cuidado físico, pero es un cuidado físico que va muy enfocado al cuidador. De igual manera, como mi compañera ya les había mencionado anteriormente, nosotros realmente no podemos funcionar, nuestra parte física no podría funcionar sin la parte psicológica, sin la parte mental, ¿verdad? Entonces siempre, aunque sea psicóloga o sea fisioterapeuta, vamos a estar como uniendo mucho ambas áreas porque una no sería posible que funcionara sin la otra. Entonces, dentro de los temas que vamos a ver, el primero son las estrategias para la salud física. El segundo es el cuidado postural. El tercero es la importancia de la actividad física. Y el cuarto es precisamente la conexión que tiene nuestro cuerpo y nuestra mente. Entonces les voy a empezar a hablar de las estrategias para la salud física. Como yo les decía, cuando nosotros trabajamos nuestro cuerpo, siempre lo debemos hacer de una manera integral, porque si no lo hacemos así, siempre van a haber desbalances, ¿sí? Entonces, la primera estrategia para nosotros mantener una salud física es permanecer en movimiento. Y permanecer en movimiento lo podemos hacer de muchas maneras. Regularmente, a nosotros cuando nos hablan de permanecer en movimiento, nuestra mente se va como hacia la actividad física. La actividad física tiene muchas maneras de realizarse. Y no solamente es estar en el gimnasio, no solamente es hacer un deporte en general, sino que simplemente podemos hacer caminadas, salidas al aire libre, podemos hacer natación, ir a piscina, podemos bailar. Hay muchas maneras en que nuestro cuerpo permanezca en movimiento, pero sí es necesario que no haya inmovilidad, sobre todo cuando estamos cuidando de una persona, porque tendemos a fatigarnos muchísimo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que por la misma fatiga física que sentimos, decimos, bueno, yo estoy muy cansado, creo que merezco un descanso y el descanso es fundamental, ahorita vamos a hablar sobre eso, pero resulta que la fatiga, cuando nosotros nos ponemos en un estado de inmovilidad, lo que hacemos es que, por el contrario, en vez de generar un bienestar físico, lo que hacemos es que nuestro cuerpo se empeora, porque nosotros morfofisiológicamente todo nuestro sistema corporal está diseñado para estar en movimiento.
Entonces, incluso poniéndoles un ejemplo muy básico, ahora para solucionar cualquier lesión o patología osteomuscular, las grandes investigaciones y las grandes tendencias, ortopedistas y todos los profesionales de la salud que traten el área física, están buscando la manera, por ejemplo, una fractura, están buscando la manera de que esa fractura pueda ser cicatrizada bajo una tendencia que no haya inmovilidad total, porque estamos acostumbrados a que a nosotros nos ponen yeso, nos inmovilizan totalmente el segmento fracturado, pero resulta que a nivel de rehabilitación se complica más la recuperación. Entonces, por eso siempre y actualmente ya se está intentando de que se pueda solucionar dicha lesión osteomuscular o patología, quizás con algunas restricciones del movimiento, sí, pueden haber restricciones del movimiento, pero no con inmovilidad total. Esto para que entiendan un poquito la importancia del movimiento, porque cuando no estamos en movimiento, nuestros músculos se atrofian, nuestras articulaciones se desgastan con mayor facilidad. Entonces, esta es la importancia de que siempre, siempre haya movimiento en nuestro diario vivir, incluso sintiéndonos un poquito fatigados. Cuando nos sentimos fatigados, lo que podemos hacer es crear estrategias de manera de que no te vas a exigir mucho, porque esas exigencias se pueden dar, por ejemplo, cuando tú quieres algo en específico, bajar de peso, aumentar tu fuerza muscular, aumentar tu masa muscular. Para esos casos en particulares, sí se requiere una intensidad diferente y una duración diferente, que sí tenemos que cumplir con esto, ¿sí? Pero para mantener nuestra salud física, lo necesario es permanecer en movimiento. Bueno, la segunda estrategia es cuidar de la alimentación y es una parte súper fundamental. Porque ¿qué pasa con nuestra alimentación? Resulta que la alimentación es el combustible que le permite al carro moverse. Asimismo, la alimentación es lo que nos permite a nosotros estar en pie y desempeñarnos en nuestro diario vivir y en nuestros movimientos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando nos alimentamos mal? Aumentamos de peso, nos empezamos a enfermar, empezamos a sentir sensaciones que no nos gusta, incluso mantenernos en movimiento nos molesta, porque es como una bola que es un círculo vicioso que es difícil de parar precisamente porque en vez de sentir que estamos mejorando, desgraciadamente nuestro cuerpo nos crea ciertos signos que hacen que sintamos placer con la quietud, con la mala alimentación y creamos que así lo estamos haciendo muy bien, cuando por el contrario lo que le estamos aportando a nuestra salud física son muchas desventajas. Ahora vamos a hablar del descanso suficiente. Debes descansar lo suficientemente y descansar no solamente se trata de dormir. Dormir es fundamental. Y como ya se les habló anteriormente, dentro de que esto hace parte también de mantener nuestras emociones saludables, nuestra parte mental saludable, también hace parte para nuestra área física. Para mantenernos saludables debemos dormir mínimo 8 o 6 horas, pero aparte de dormir es el descanso que nosotros nos estamos dando en nuestro lugar de trabajo, al cuidar a nuestra familia, al permanecer en movimiento o al hacer una actividad física en general. El descanso es fundamental. No quiere decir que porque yo les digo que siempre debemos permanecer en movimiento, no vamos a tomarnos unos minutos para descansar. Siempre, durante todo el día, debe de haber descanso, movimiento, descanso, movimiento. Se deben de ligar ambas cosas
para que haya una sincronía en nuestro cuerpo, él vuelva como a llenar, a recargarse de energía, vuelva a llenar su batería y siga funcionando de la mejor manera. Otra parte es realizar seguimientos a la salud. Nosotros estamos muy acostumbrados que solamente vamos al médico o que solamente nos hacemos chequeos generales de salud cuando nos sentimos mal. Ya cuando estamos con síntomas muy puntuales, cuando ya no logramos controlar muchas cosas de nuestro cuerpo y de nuestra salud, lo ideal es que eso no se haga, sobre todo cuando nosotros tenemos un trabajo. Bueno, todos lo debemos hacer, pero sobre todo cuando tenemos un trabajo que implica estar muy bien en la salud, porque es imposible uno estar bien para otra persona si no está bien uno mismo. Se deben de hacer chequeos regulares, donde nos hagan exámenes en general y el médico pueda evaluar cómo están nuestras hormonas, cómo está en general todos los componentes que tiene nuestro cuerpo, que estén funcionando de la manera correcta, estén equilibrados y pues por ende podamos estar saludables físicamente. Otra parte fundamental para la salud física, que también va muy ligado a lo psicológico, las dos últimas de las cuales voy a hablar. La primera es mantener activa el área social. Resulta que somos seres sociales y como decía anteriormente Mayler, nosotros no podemos solos. Nosotros somos seres sociales e indudablemente siempre vamos a estar necesitando de otras personas y es mejor trabajar en equipo que hacerlo solo. Siempre se van a ver mejores resultados y siempre se va a sentir mejor. Siempre, incluso uniendo ideas y uniendo fuerzas, podemos ser más grandes y mejor de lo que pensamos, ¿sí? Entonces, también el hecho de que el área social incluye la familia, la pareja, los amigos, el hecho de que tú puedas estar bien en esos ámbitos, porque muchas veces por pensar en cuidar a nuestro familiar o en nuestra persona, si es por profesión la persona de la cual estemos encargadas, muchas veces nos centramos solamente en enfocar nuestra atención 100% a esa persona y está muy bien, pero recuerda que primero también tienes que tener en cuenta lo tuyo. Y alimentar esa parte social es otra parte de la que te va a recargar la batería y de la que te va a permitir estar en disposición, sentir motivación y físicamente tener toda la energía para tú estar dispuesto a estar y ayudar a la otra persona que necesita de ti. Entonces, nunca dejar atrás los momentos y los tiempos de calidad con tus amigos, con tu pareja, con tu familia. Y por último, cuidar de tus emociones. No voy a enfocarme mucho en esta última estrategia porque yo creo que todo este primer módulo estuvo enfocado en ello y creo que les quedó claro. Igual si tienen alguna duda me lo pueden hacer saber, pero indudablemente si emocionalmente no estamos bien, es muy difícil estar bien físicamente. Incluso yo por mi experiencia les podría asegurar que hablando ya de pacientes, es muy difícil la rehabilitación cuando la parte emocional no está bien. Es más lenta, incluso hay veces que no es fácil la recuperación. Entonces, tener en cuenta de que así como eso se ve reflejado en nuestra parte física y cómo nuestra parte física reacciona, asimismo se puede ver en el hecho de cómo nos comportamos con las demás personas, cómo les hablamos, etcétera, ¿sí? Entonces, tener en cuenta esta parte emocional que es fundamental y que yo diría que incluso muchas veces la mayoría de enfermedades salen representadas físicamente
es por esas emociones que reprimimos y que nunca pudimos expresar o salir o sacar al aire. Así que, bueno, tener en cuenta bastante esto porque sí nos podemos enfermar cuando no tenemos nuestras emociones controladas. Para esto es muy importante tener signos de alarma. Entonces, si por ejemplo tú te sientes desmotivado, si por ejemplo tú empiezas a sentir algún dolor, empiezas a sentir que hay algo en ti que no está funcionando bien, es que me está doliendo mucho la espalda, es que ya no quiero ir a trabajar, me siento aburrido o aburrida al tenerme que levantar y estar con esta persona. Inmediatamente tú sientas esto, activarte y trabajar el área que tengas que trabajar. No dejarlo avanzar. E incluso si por prevención podemos hacer muchas cosas, no sé, meditar, también hace parte de la salud física, estar en constante movimiento, todo esto se hace también por prevención y por cuidado a nuestra salud física. Bueno, el cuidado postural. Voy a hablarles un poquito de la postura inicialmente. La postura es la relación que existe entre nuestros diferentes segmentos de nuestro cuerpo y es una posición dada. Es adoptada libremente y sin alguna tensión muscular adicional, donde puede incidir múltiples factores provocando que sea correcta o incorrecta. Entonces, ¿qué pasa con nuestra postura? La postura regularmente es dada por nuestros músculos en un estado que no están contraídos, que no están haciendo fuerza, sino que el cerebro simplemente le manda como unas señales al cuerpo donde le dice qué músculos se deben de activar libremente sin necesidad de hacer ningún esfuerzo para nosotros mantener una posición, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros somos un poquito cómodos, creemos quizás que cuando nos sentimos en una posición cómoda, placentera, estamos muy bien. Entonces, regularmente lo que hace el cerebro es que va a buscar eso, la comodidad. Entonces, si para mí la comodidad es estar de frente o estar de lado o inclinar mi pelvis en la sedestación. Ahorita les voy a mostrar una imagen para que me entiendan mejor esta parte. Entonces lo que va a pasar es que vamos a empezar a adquirir posturas maladaptativas y nosotros simplemente no vamos a ser conscientes de ello, porque como estamos cómodos, creemos que lo estamos haciendo muy bien. Incluso la mayoría de problemas osteomusculares casi que en un 90% lo puedo asegurar que se da por las posturas. Y es algo que ya está siendo investigado actualmente porque digamos que si no se interviene la parte postural, es imposible lograr mantenernos bien físicamente y sin dolor. Sobre todo sin dolor, porque el dolor es uno de los primeros signos o síntomas de alarma que nos van a decir algo está mal en tu cuerpo. Y cuando vamos a revisar, son posturas maladaptativas que se han generado. Bueno, beneficios de trabajarlo. Entonces, al estimular la práctica de actividad física saludable, se mantiene y mejora la capacidad para moverse y desplazarse de forma funcional el mayor tiempo posible. Asimismo, tiempo de mantener las capacidades mentales y identificar el proceso de deterioro que acompaña las patologías o las condiciones físicas, además de prevenir y aliviar los trastornos de la postura como dolores crónicos, entre otros. Entonces, que es muy sencillo, cuando nosotros lo trabajamos, básicamente mantenemos nuestro cuerpo en equilibrio, nos mantenemos saludables, sin dolor, que es muy importante. El dolor nunca va a ser normal, nunca debemos convivir con dolor porque no es normal. Cuando hay dolor hay que erradicarlo y siempre va a haber la manera de tratarlo. Vivir sin dolor sí es posible. Entonces, aparte de que nos va a aportar esto, a nivel mental también nos va a aportar muchos beneficios
porque nos va a activar todos una serie de neurotransmisores y nos va a activar la atención, la memoria, las funciones ejecutivas, otras funciones que más adelante les voy a ir hablando, pero que hacen parte mucho del área cognitiva y del área mental. Y es bien importante que todo nuestro cuerpo en conjunto esté funcionando bien. Bueno, entonces voy a empezarles a hablar como de las posturas más comunes. Por temas de tiempo, pues es imposible hablar de todas las posturas, pero intenté ser como lo más clara posible con las posturas que más podremos utilizar. De igual manera, si tienen alguna duda, por favor me lo hacen saber. Si quieren que pongamos un ejemplo en particular o con un caso en particular que ustedes vivan, también lo podemos hacer. Listo. Traté de ser muy general, pero si desean algo muy específico, lo podemos hacer. Entonces, la sedestación, como yo les decía, lo habitual es que una persona sentada cambie regularmente su postura para estar más cómoda. Entonces, básicamente lo que nosotros hacemos es que nos estamos moviendo de modo que nos sintamos bien, que sintamos placer. Entonces, viendo la imagen, la primera es la correcta, que es donde yo les explicaba que la pelvis debe de estar alineada y debe de estar, digamos que la postura, una de las claves que les voy a dar, aunque no se lo, no quiero que solamente lo piensen así, porque hay excepciones en varios casos, ¿verdad? Pero en la postura regularmente lo que debemos buscar es mantener nuestros segmentos a los 90 grados. ¿Sí? Mantenerlo pues como recto y conservando los 90 grados. No que hayan dobleces o que hayan pues otro tipo de posiciones que aunque nos generan comodidad, nos pueden generar más adelante problemas o lesiones osteomusculares. Entonces, bueno, en la primera imagen podemos ver la pelvis cómo está alineada correctamente. En la segunda podemos ver cómo está anterior. Y en la última podemos ver, en la última donde está también el muñequito, podemos ver cómo está posterior. Entonces, lo ideal es que ella esté en una posición neutra, donde la columna no se doble, porque fíjense que el cuerpo humano es algo maravilloso, porque es un equilibrio, ¿sí? Y se mueve sincrónica y armónicamente de una manera increíble. Entonces, miren, fíjense cómo sentarnos mal desde la inclinación pélvica puede llevar a que toda nuestra columna tenga una curvatura inadecuada, lo que precisamente va a empezar a provocar dolores lumbares, dolores en la espalda, incomodidades osteomusculares. Y básicamente es eso. Desde la pelvis se forma sincrónicamente el resto de curvaturas porque no podría estar la columna recta con la pelvis inclinada. Entonces, mire que ahí es donde empezamos a evaluar y se crean ya un montón de estructuras, sin hablar de los hombros, sin hablar de la cabeza, que pues ya más adelante les voy a hablar de eso, pero ya inmediatamente por la parte de cómo nos sentamos dañamos toda nuestra postura. Bueno, la bipedestación es la posición en la que estamos de pie. Muchas personas tienden a inclinar la cabeza hacia adelante y a mantener una actitud encorvada con el tórax deprimido por aumento de la cifosis dorsal. El abdomen protuberante en estado de relajación completa, flexión de caderas y rodillas y una base de sustentación más estrecha. Estos cambios afectan no solo el segmento corporal involucrado, sino la biomecánica corporal y por consiguiente la efectividad de los sistemas de control postural, lo que fomenta la inestabilidad y aumenta la propensión a las caídas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Resulta que ahora tenemos un gran enemigo para nuestra postura y es el celular.
Nosotros estamos viviendo una realidad donde indudablemente siempre vamos a querer utilizar nuestros celulares y de hecho ya es algo que lo estamos necesitando por comunicación, etcétera. Pero resulta que estamos cogiendo malos hábitos porque casi todo el día o muy seguido estamos con él, o por ejemplo también aplica para las personas que deben de trabajar mucho tiempo frente a un computador. ¿Qué pasa? Que nuestra postura está cambiando. Entonces, como nosotros tenemos el celular al frente, lo que hacemos es que nuestros hombros están adelantados, inclinamos hacia adelante nuestra columna, la cabeza está adelantada y con flexión porque estamos en esta posición, siempre con el celular. Y esa posición trae demasiadas desventajas para nuestra salud. Porque como yo les decía, el problema es que el cuerpo es sincrónico, es armónico y funciona regularmente cuando una parte, regularmente no, siempre, cuando un segmento corporal no está funcionando bien, todo su alrededor tampoco está funcionando bien, porque entonces no solamente son los hombros adelantados, sino que esto hace que también la columna se encorve, que haya una flexión en el cuello, lo que está creando rectificación en nuestra columna cervical y esa rectificación trae bastante dolor y bastante lesiones de columna en general, dorsal y lumbar. Incluso cuando se avanza mucho, pero estoy hablando de casos muy extremos, cuando se avanzan mucho este tipo de lesiones, nos empieza a afectar rodillas, nos empieza a afectar incluso mandíbula, la manera en cómo nuestra mandíbula funciona, se afecta por estas posiciones que estamos tomando con el celular. Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta, para que por favor siempre hagamos pausas activas, para que siempre estiremos hacia posterior, estemos indicándole a nuestro cerebro, porque nuestro cerebro es súper inteligente. Entonces, lo que nos genera comodidad, él inmediatamente lo guarda, inmediatamente nos quedamos con eso. Entonces, es decirle al cerebro, incluso mirarse al espejo. Es una actividad que no solamente nos va a ayudar para mejorar nuestra parte emocional, porque también lo podemos utilizar para mejorar nuestra parte emocional, sino también la física, porque entonces estamos constantemente mirándonos al espejo y diciéndole a nuestro cerebrito, hey, ojo que tenemos que estar derechos. Ojo que la cabeza la estoy tirando muy adelante. Mira cómo te ves de hermosa, mira cómo te ves de hermoso, lo estás haciendo muy bien, eres poderoso, eres fantástico. Entonces, ahí aprovechamos y trabajamos ambas partes, salud mental y salud física. Bueno, aquí fue, como yo les mencioné anteriormente, se ve más que todo con los computadores y con los celulares. Quise ser pues como general, pero vuelvo y repito, si tienen algún caso en particular que desean que hablemos, lo podemos hacer en este momento o al finalizar, como quieran. En estas imágenes vemos las posturas más comunes que adquirimos, tanto con los celulares, la parte del cuello que yo les mencionaba que está, en serio, está creando un montón de lesiones osteomusculares. Aquí en esta comparación podemos ver cómo sería la forma correcta y cómo la incorrecta de nuestra postura. Bueno, y ahora les voy a hablar ya de posturas más puntuales que podemos vivir a la hora de ser cuidadores. Pero para esto primero quiero que entiendan que existen unos grados de dependencia del paciente, ¿sí? De acuerdo a estos grados de dependencia, nosotros nos vamos a ver más o no involucrados con nuestra postura. Por eso me parece súper importante mencionarlo y que lo tengamos en cuenta. Regularmente cuando un paciente es súper independiente,
los tips anteriores que les acabé de dar son los que vamos a utilizar e incluso los podemos utilizar con nuestro mismo paciente, ayudándole a trabajar su postura, ¿verdad? Pero ya cuando existe un grado de dependencia y donde el paciente ya va a requerir ciertas ayudas complementarias de nosotros, entonces allí sí hay que tener mayor precaución y hay que cambiar nuestra postura y manejar unos tips. Entonces, está el grado 1, que es la dependencia leve. La persona necesita ayuda para realizar varias actividades de la vida diaria, como mínimo una vez al día, o tiene necesidades de ayuda intermitente o limitada para su autonomía personal. Por ejemplo, cortar los alimentos, movilizarse, aseo personal, ponerse la ropa, amarrarse los zapatos. Sí, son cosas que se dan en momentos muy específicos del día, por ende no necesitan 100% de nosotros. Digamos que de un 100% nos necesitan un 30%. Esa es la primera, la leve. Luego sigue la moderada, que ya la persona requiere un poquitico más de ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria, 2 o 3 veces al día, pero no demanda el apoyo permanente de un cuidador o tiene necesidades de apoyo extenso para su autonomía personal. Ejemplo, los pacientes que regularmente solamente necesitan compañía en el día, en la noche no. Sin embargo, aunque estamos con ellos en el día, nunca estamos constantemente con ellos, sino que en casos muy particulares nos acercamos, les ayudamos, pero ellos siguen conservando ciertas actividades que pueden hacer por sí solos. Más o menos en porcentaje, ellos nos necesitan un 60%. Y el grado 3, que es la dependencia severa, es cuando la persona necesita ayuda para realizar gran parte de las actividades básicas de la vida diaria, varias veces al día, y por su pérdida total de autonomía mental o física, necesita la presencia continua y necesaria de otra persona. Entonces, son estos pacientes que nos necesitan en el día, en la noche, regularmente no tienen marcha, regularmente ya son más, ya viven pues en un estado más inmóvil, y digamos que en un porcentaje, un 85%, incluso un 100% son las personas que ya necesitan de nosotros. Bueno, entonces teniendo en cuenta esto, les pongo esta imagen porque nos muestra cómo eso que siempre hemos aprendido de cómo nos agachamos, de cómo nos sentamos, de que siempre debemos estar rectos, cómo esto influye en el cuidado de las personas. Entonces mire que esta imagen es muy chévere porque nos pone un ejemplo de cómo nos han enseñado siempre que debemos levantar una caja del suelo, y cómo, si por algún motivo nosotros tenemos a una persona que requiere esa ayuda, digamos que para traslado o para pararse. Regularmente los traslados nunca se dan desde un ángulo tan bajito, porque de hecho una de las recomendaciones es que los traslados, entre el ángulo más alto esté, entre más alto esté de nuestro tronco, más fuerza tenemos, entonces mejor lo podemos hacer. Sin embargo, por distribución de cargas y teniendo en cuenta esta imagen que les quise traer de comparación, cuando nosotros vamos a realizar este tipo de traslado, entonces lo que se hace es que se debe de hacer en cuclillas. Y de esa manera, digamos que aportamos fuerza desde nuestros miembros inferiores, nuestro tronco y nuestros brazos. Y si ustedes ven, lo que regularmente uno debe de hacer es abrazar al paciente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros abrazamos al paciente, no solamente lo sostenemos con nuestras manos, sino que lo abrazamos, estamos aportando toda la fuerza de nuestro tronco y no le estamos dejando solamente la fuerza de nuestros brazos, lo que hace que la movilización sea mucho más fácil y segura para ambos, porque imagínate que tú tengas que hacer un traslado de un paciente.
tus manos no te respondan porque no seas lo suficiente, no tengas la suficientemente fuerza en tus brazos, entonces al levantarlo simplemente puede haber una caída para los dos y puede ser un riesgo muy alto que vivamos, ¿verdad? Entonces, una de las cosas es asegurarte de que el movimiento o el traslado que vayas a hacer, sí seas capaz de hacerlo, porque de lo contrario, de ser necesario y de tener que buscar ayuda, debes de buscar ayuda, porque es unir fuerzas. En este caso, por ejemplo, ¿qué haría la otra persona? Estaría en la misma posición, solamente que ya no lo va a abrazar, sino que le va a coger las piernas y las piernas también las va como a apoyar en el pecho. Pero recuerden que ese es el sentido de sentirse abrazado. Es decir, tú tienes que sentir que tu pecho se siente cargado y que él está asumiendo mucha fuerza de la que va a requerir dicho movimiento traslado. Bueno, los cambios de actividad y de posición ayudan a conservar el tono muscular y evitan la fatiga. Cuando realizamos alguna tarea manteniendo la misma posición por mucho tiempo, no conservamos un buen tono muscular y provocamos la fatiga indebida del cuerpo, siendo necesario alternar la posición de cuando en cuando para evitar consecuencias desagradables. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los traslados? Que indudablemente hay que hacerlos. Porque si de por sí anteriormente yo ya les mostraba las desventajas tan grandes que trae la inmovilidad, imagínense ya una inmovilidad prolongada en nuestros pacientes. Entonces, indudablemente esos traslados y esos movimientos hay que hacerlos. Pero, por desgracia, estos movimientos son los que mayor desventajas también te pueden traer a ti, sobre todo si no lo haces bien. Porque entonces vas a empezar a sufrir de lesiones, vas a empezar a sufrir de otro tipo de alteraciones que no queremos, porque acuérdate que estamos cuidando, pero que nosotros también somos una prioridad, que también debemos de cuidarnos y que también es muy importante estar saludables a nivel físico y a nivel mental. Entonces, ¿cómo se debe de realizar la ambulación con ayuda? La ambulación es marcha, ¿verdad? Esta marcha, lo primero que tenemos que hacer es evaluar si definitivamente es posible o si definitivamente no. Cuando no es posible, lo que yo recomiendo es que por lo menos hayan descargas de peso, que es que la persona se ponga de pie, por lo menos, así no haya marcha, pero no podemos arriesgarnos y todo es un proceso y todo hay que hacerlo paso a paso para que no nos vayamos a afanar, porque muchas veces por los afanes o porque no, es que no, mi paciente sí es capaz, él puede caminar, él puede caminar. Yo sé que muchas veces nos dejamos llevar pues como esa motivación y esa emoción y está muy bien, pero recuerda que todo es un paso a paso. Sí, primero se para, fue capaz de sostenerse parado, obviamente con mi ayuda, obviamente yo sabiendo conservar mi postura. Listo, vamos a intentar dar un pasito. Allí tú vas midiendo qué se puede lograr, dando tiempos de descanso. ¿Por qué me enfoco tanto en esto? Porque recuerden que si el paciente se fatiga, tú eres el que vas a asumir con ese peso. Tú eres el que tienes que asumir con que el paciente no se caiga del todo. Y asumir eso es bien complicado para nuestra salud física. Entonces tú eres el quien mayormente se puede ver afectado. Sí, por eso soy muy enfática en cómo vamos a acompañar a nuestro paciente en estos procesos posturales incluso también. Listo, entonces haga caminar a la persona adulta mayor o a tu paciente si es posible para mantener la fuerza muscular y ayudarlo a sentir bien, pero siguiendo el paso a paso. La inactividad disminuye la fuerza muscular. Dos personas deben acompañar a la persona adulta mayor o al paciente durante los primeros periodos ambulatorios, luego de una enfermedad debilitante grave. Entonces era lo que yo les decía también ahorita.
Si tú no puedes solo, por favor, no lo hagas solo. No lo hagas solo porque lo que vas a causar es una lesión osteomuscular. Literalmente, te vas a hacer daño a ti mismo, incluso puede ser algo grave que va a dejar secuelas, entonces eso es lo que no queremos. Y todo paso a paso. No importa que lo hagamos lento. Así tú tengas esa motivación de ayudar a tu paciente para recuperar esa movilidad y para empezarlo a activar a nivel muscular, por favor, hazlo paso a paso. Puede colocarse a la persona adulta mayor o un paciente un cinturón para que el cuidador le guíe y lo sostenga. Esta también es una buena estrategia cuando nosotros no contamos con la ayuda de otras personas. Lo que podemos utilizar son arneses o cinturones que nos ayuden a compensar esa fuerza muscular para que no quede recargada toda sobre nosotros o sobre el cuidador o familiar. Para iniciar la ambulación, la persona adulta mayor o el paciente debe sentarse en el borde de la cama por 2 o 3 minutos y respirar profundamente. Esto hace parte del paso a paso que yo les he venido hablando. Entonces, lo primero es que él vaya cogiendo, recargando su batería también, porque también la debe recargar. Entonces, es sentarse. Incluso hay pacientes que se fatigan sentados. Si ustedes alcanzan a ver esos síntomas o signos, los alcanzan a evidenciar, inmediatamente ténganlo como un signo de alarma y empiecen primero a entrenar esa sedestación. Cuando ya ustedes dejen de ver ese signo, entonces ahí sí entrenamos la bipedestación y todo paso por paso, ¿verdad? Entonces, no tratar de caminar hasta que se acostumbre a la posición de pie y no existan mareos o náuseas, lo que yo les decía. Incluso si hay que iniciar sentados, sentados, luego de pie, ya cuando ellos se acostumbren a hacer descargas de peso y a estar de pie, ya iniciamos con el paso a paso. Indique a la persona adulta mayor o al paciente que no mire hacia abajo y que debe alentarla para que adopte una postura de marcha tan normal como le sea posible. Entonces, a medida de que vayamos trabajando esa deambulación, lo importante también es que con ellos vayamos trabajando postura, que estén lo más erectos posibles, que no estén mirando hacia abajo. Acuérdense en que esta flexión, acuérdense siempre del ejemplo que les puse con los celulares. Esa postura es la más terrible que nosotros podemos tener. Ténganlo en cuenta en todos los ámbitos, para caminar, para hacer ejercicio, para cualquier movimiento que tú debas de realizar. Es la postura que más debes de trabajar y evitar. La actividad de caminar se inicia en forma lenta. El cuidador debe colocar una mano debajo de la axila y la otra en el antebrazo de la persona adulta mayor. Enseguida caminará lentamente según vaya tolerando. La ambulación debe ser moderada tomando en cuenta la capacidad de resistencia de la persona adulta mayor o el paciente. Si están presentes los familiares durante la deambulación, se les enseñará la forma de hacerlo caminar y las precauciones que deben tener. Muy importante, para los cuidadores que son de profesión y no pertenecen no son familiares directamente. Siempre debe de haber psicoeducación y enseñanza para la familia, siempre. Todo lo que tú sepas, transmítelo, que de eso depende también, al momento que tú no estés, sigan teniendo los mismos cuidados y precauciones con el paciente y pueda conservar lo que tú has logrado con él. Entonces, siempre, siempre transmitirle las enseñanzas a los pacientes. Y la exposición en la que lo vamos a coger también es muy similar a lo que yo les decía. ¿Por qué cogerlo de la axila y luego del antebrazo? Porque si nosotros estamos en esa posición, también estamos descargando nuestro tronco lateralmente con él, lo que hace que tengamos mayor fuerza. Entonces recuerden, siempre cuando ustedes vayan a intentar hacer un traslado o algo,
traten de acobijarlo, no solamente con sus miembros inferiores, no solamente con sus miembros superiores, sino también con su tronco, porque el tronco nos da una ayuda grandísima en cuanto a fuerza, ¿sí? Y estabilidad y cuidado, porque por ende si nosotros hacemos los movimientos con más fuerza, vamos a cuidar mejor nuestro cuerpo. Cuando hay silla de ruedas, entonces el traslado de la silla de ruedas puede efectuarse de dos maneras. Puede ser solamente por levantamiento, que lo vamos a pasar de cama a silla de ruedas, o cuando vamos a hacer algo más dinámico, por giros. Bueno, entonces les voy a explicar primero por levantamiento. La silla de ruedas se debe colocar junto a la cama procurando que esté perpendicular. El freno debe estar puesto porque recuerden que regularmente ellos no van a tener los pacientes no tienen mucha fuerza, entonces ellos van a descargar la fuerza en ti y en la silla de ruedas. Y si la silla de ruedas no tiene el freno puesto, entonces lo que podemos provocar es una caída, un accidente, entonces siempre tenerlo en cuenta, el freno puesto. Con las manos o levantando la cabecera de la cama, se ayuda a la persona adulta mayor a sentarse. Se voltea para que se siente paralelo a lo largo de la cama, de espalda a la silla. Dos personas, una en cada lado, colocan una mano bajo cada axila de la persona adulta mayor, lo levantan simultáneamente y lo llevan de espalda a la silla. Bueno, yo les voy a ser muy sincera, regularmente no van a haber dos personas para hacer este tipo de desplazamiento. Entonces lo que ustedes deben hacer es, primero, sentar al paciente en la cama y tenerlo en una posición fija. Y segundo, le van a pedir que con sus manos lo abracen por encima del cuello. ¿Sí? De modo que podamos imprimir esa fuerza que tanto les he hablado del tronco. Entonces, ahorita les voy a mostrar una imagen que lo representa muy bien. La persona te va a abrazar por encima, tú lo vas a abrazar por debajo de las axilas, vas a asegurarte que los pies estén bien, que no estén en plantiflexión, que es como con el pie caído, sino que estén neutros, que estén apoyados en el suelo para que no vaya a haber también un accidente cuando él hace la descarga de peso. Y tú inmediatamente, intentando hacer una sentadilla, te alzas, haces la rotación y que él se siente porque la silla está perpendicular a la cama, ¿verdad? Bueno, y por giro. La silla de ruedas se pone paralela a la cama y cerca de estas. Las ruedas deben de estar frenadas, lo mismo. Se ayuda a la persona a sentarse en el borde de la cama, mientras el cuidador sostiene la silla, otra persona ayuda a incorporarse sosteniéndola con las manos debajo de las axilas. Cuando se mantiene erguido y estable, gira lentamente hacia un lado hasta quedar de espalda a la silla. Luego, con ayuda del cuidador, se sienta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando hay giros o cuando hay movilidades, cuando hay una movilidad más activa, lo que pasa es que yo sí les recomiendo que no lo hagan solos, porque regularmente ellos no van a tener la capacidad de hacer la descarga de peso y el paso a la vez. Entonces lo que va a hacer es que todo el peso va a quedar recargado en ti. En estos casos, recomendado, no lo hagan solos, háganlo en compañía de otra persona, porque no, para ti, para tu salud física, no es saludable hacerlo solo con movilidad dinámica. Bueno, vamos a hablar ahora de la importancia de la actividad física. Ya estamos terminando. Por favor, si tienen alguna pregunta, váyanla haciendo para que no vayan a quedar con dudas. Entonces, bueno, hablando de la importancia de la actividad física, que esto ya es netamente para ti, se ha demostrado el alto valor de las intervenciones que promueven hábitos saludables en relación a la actividad física, el ejercicio físico y sus efectos positivos en la regulación y autorregulación del comportamiento. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en movimiento,
se activa todo nuestro cuerpo, por ende estamos segregando constantemente sustancias en nuestro cuerpo y en nuestro cerebro que nos van a hacer sentir motivados, relajados, nos van a hacer sentir bien. Entonces, nos va a generar satisfacción personal, placer, y nos va a quitar de cierto modo incomodidades internas que podemos tener, ¿cierto? Porque como seres humanos somos capaces de hacer y transformar, lo cual no solo se logra a través del movimiento corporal y la condición física, sino que también a través de estrategias de intervención individual o colectivas que tienen en cuenta el aprendizaje motor, la conciencia corporal, que es todo esto que les estaba hablando de la postura, la propiocepción, la respiración, y potencializarán nuestras cualidades físicas. Es decir, que cuando nosotros estamos haciendo actividad física, trabajamos salud mental, salud física, en cuanto a que nos sentimos mejor, en cuanto a que podemos evitar patologías, en cuanto a que nuestro cuerpo va a estar saludable a nivel osteomuscular, visceral, etc. Bueno, conexión entre cuerpo y mente. Esta parte me encanta porque como yo ya les he venido diciendo durante todo el recorrido del curso, es imposible que nuestro cuerpo esté bien sin que nuestra mente esté bien. Entonces resulta que la fisioterapia también creó una corporación de salud mental donde los profesionales aseguran netamente que si no hay salud mental, no tenemos salud física, ¿verdad? Y es una corporación a nivel mundial, internacional, es algo fantástico. Entonces, esto puede ayudar a las personas a mejorar, controlar y a menudo retrasar la progresión de las afectaciones mentales, lo que a su vez puede reducir la ansiedad asociada y tener un impacto positivo en otras afectaciones de la salud mental, como por ejemplo demencias y todas estas enfermedades mentales que también podemos encontrar. Trabajarlo por medio de la salud física va a traer muchos beneficios para estos pacientes. Entonces, el alcance de este campo de acción de la fisioterapia en pacientes con trastornos mentales es bastante amplio, tanto así que en el 2011 la Organización Internacional de Fisioterapia en Salud fue reconocida como un subgrupo donde participan profesionales en fisioterapia que trabajan en el campo de la psiquiatría y la salud. Y por último, cuando nosotros hacemos ejercicios, lo más importante con nuestra mente es que en nuestro cerebro se están liberando unos tipos de neurotransmisores, que por ejemplo son la serotonina, que es importante para el procesamiento emocional y la memoria, la dopamina, que es un endocannabinoide que regula el balance emocional, la dopamina, que es importante para la memoria de trabajo, la flexibilidad mental y el control motor, y las endorfinas, que son liberadas en áreas frontolímbicas. O sea, nuestra área frontal y nuestra área límbica son las que regulan nuestra personalidad y nuestras emociones y regulan por ende la sensación de bienestar. Estos neurotransmisores a menudo se agotan a causa de la ansiedad y la depresión. Es por esto que correr o caminar 30 minutos en elíptica o en el aire libre puede mejorar nuestro estado de ánimo de inmediato al combatir sentimientos negativos que a menudo relacionamos con factores de estilo de vida asociados al estrés. Entonces, por último, quiero finalizar con esta frase que, no siendo más, no encontré el autor, pero que me encantó porque resume todo lo que yo les quería transmitir el día de hoy, y es que no se puede imaginar el cuerpo sin un sostén psicológico, ni el pensamiento sin un sostén físico. Entonces, bueno, espero que hayan aprendido mucho. Si tienen alguna pregunta, por favor, la hacemos.